Revelación sobre el significado espiritual del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, cuarta parte. A continuación, les será entregada la revelación del mensaje escondido en el himno nacional en su tercera estrofa. Unida con lazos. La tercera estrofa representa el futuro inmediato después de que el Señor Jesucristo se entrone en nuestra nación y se convierte en un ejemplo para el mundo, pues Dios usa la América como símbolo del nuevo mundo que está por venir, donde toda la humanidad será una sola nación formada por orden del Creador, y deja como ejemplo a seguir para todas las naciones de la tierra a la nación de Venezuela. Escrito está, Isaías 60:1. Levántate y resplandece, Venezuela, porque ha venido tu luz, y la gloria del Todopoderoso ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Todopoderoso, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Tercera estrofa. Unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. ¿Qué significa unida con lazos? Unido, aliado, asociado, casado, federados, mancomunados, hermanados. Lazo, afinidad, vinculación, vínculo, conexión, unión, alianza, obligación, parentesco. Significado espiritual, hermanados, federados en la alianza del Dios Todopoderoso. Escrito está, Isaías 14:1. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se le juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. Tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. ¿Qué significa que el cielo formó? Cielo es una figura de Dios o la providencia divina. Formar, dar forma a algo que fue creado, modelarlo, moldearlo. Significado espiritual: el Señor consolidará la unión por su juramento en Isaías 14:24. Escrito está, Isaías 14:24. El Señor Todopoderoso juró diciendo, con seguridad, que como lo he decidido, así ha de ocurrir, tal como lo planeé, así será. Que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Eso es lo que tengo planeado para el mundo entero, y esa es mi mano extendida sobre todas las naciones. ¿Quién ha sido capaz de frustrar los planes del Señor Todopoderoso? ¿Y quién ha podido detener la mano del Señor cuando Él la ha extendido? ¿Qué significa la América toda? América, princesa guerrera, figura y representación del nuevo mundo que ha de venir. Toda, completa, entera. Significado del verso: el nuevo mundo, la otra tierra prometida en su palabra para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escrito está, Jeremías 11:3. Y les dirás tú, así dijo el Señor Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros
padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Señor. ¿Qué significa existe en nación? Existe, que tiene realidad física o mental. Nación, patria, pueblo, reino. Significado del verso: será un solo pueblo y un solo reino. Todos los hombres redimidos por Jesucristo son para él una sola nación. Escrito está, Efesios 2:11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa? Y si el despotismo, tiranía, dictadura, autocracia, autoritarismo, totalitarismo, absolutismo, opresión. Significado del verso: y si el reino de las tinieblas. ¿Qué significa? Levanta la voz. Levantar, alzar, elevar, subir, aumentar el volumen de la voz, provocar un estado de rebelión contra una autoridad, rebelarse, sublevar, amotinar. Voz, sonido fuerte que emite una persona al hablar. Significado del verso: se resiste al reino de Dios. ¿Qué significa seguir el ejemplo? Seguir, imitar, copiar, respaldar, continuar con algo que se ha empezado. Ejemplo, algo digno de ser imitado. Actuar de modo digno de imitación. Persona o cosa que sirve de modelo o muestra de lo que debe imitarse o evitarse. Significado del verso: seguir el ejemplo, de someter y ejecutar los juicios decretados sobre el reino de las tinieblas. ¿Qué significa que Caracas dio? Caracas simboliza al pueblo de Dios en Venezuela, la asamblea de los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que habitan esta tierra. Significado del verso: Caracas, capital de Venezuela, que Venezuela dio al mundo. Significado de la tercera estrofa: hermanados y federados en la alianza del Dios Todopoderoso, desde el cielo anunciada y decretada. El Señor le da forma a esa unión por su juramento escrito en Isaías 14:24. Ya que somos predestinados y seremos formados de la mano de nuestro Dios para que en el nuevo mundo, en la otra tierra prometida como primicia en su palabra, para las ovejas perdidas de la casa de Israel y hasta lo último de la tierra, todos los hombres redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo sean para Él una sola nación, un solo pueblo y un solo reino.
y que este pueblo que se levantará en su nombre ejecute su juicio en la tierra sobre el reino de las tinieblas. Y si éstas se resisten, los pueblos del mundo sigan el ejemplo de Venezuela y sean libres en el nombre poderoso de Jesucristo. Revelación del significado espiritual de la tercera estrofa del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela para la Iglesia Santa. Hermanados y federados en la alianza del Dios Todopoderoso, el Señor consolidará la unión. En el nuevo mundo, la otra tierra prometida, será un solo pueblo, un solo reino. Y si el reino de las tinieblas se resiste al reino de Dios, seguir el ejemplo que Venezuela dio al mundo. Venezuela, la hija del Dios fuerte. A continuación, la tercera estrofa de nuestro himno nacional. América, princesa guerrera, madre de naciones, herencia del Altísimo, como tu hijo Bolívar te vio en la mirada del Espíritu, veo a la América sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria y mostrando al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Aquí finaliza la revelación sobre el significado espiritual del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela en su cuarta parte. Están invitados a la revelación de la quinta parte a través de los enlaces informativos y de seguimiento, canal YouTube, canal Telegram, teléfonos de contacto, Telegram y WhatsApp. Dios bendiga a Venezuela.